los sectores más vulnerables. Es decir, yo trabajo en dependencias públicas y privadas y se ve mucho más en las públicas que en las privadas. Pero después de tanto escuchar, me parece que lo bueno para enriquecer o para dejar un aporte como concejal de la ciudad de Capitán Bermúdez es decirle 2 o 3 ideas que pensé y que reforcé inclusive escuchando todos los demás oradores. En primer lugar, que la violencia sobre la mujer es cada vez mayor, es decir, va en aumento, a pesar de todas las políticas y todas las cuestiones, inclusive de las organizaciones sociales y de mujeres que luchan permanentemente contra esto, va en aumento, es creciente. Había estudiado un poco la cantidad de denuncias por trata de personas y también la cuestión de las mujeres golpeadas y las violaciones, que es terrible la estadística, 1 cada 2 horas de las que están denunciadas, por ejemplo, y 2 que no están denunciadas, se presupone, evaluando, digamos, los casos sociales. Es decir, estamos hablando de más o menos 3 mujeres violadas cada 2 horas. Tomando esos parámetros y esos índices, podemos decir esto que dijimos recién, es decir, hay un aumento en la violencia sobre la mujer. Después, la otra idea que me gustaría dejarles es que acá se nombró mucho la trata de personas, la violencia doméstica, familiar, los embarazos, muy poco se nombró, pero también el embarazo en una niña es una forma de violencia. Pero también yo le agregaría la precariedad laboral, que una de las compañeras lo dijo, pero la precariedad laboral, que las mujeres cobremos, es decir, el 34% de las mujeres cobramos mucho menos que los varones, nuestros trabajos son más mal pagos, no porque los varones no tengan salarios bajos, muchos de ellos sí, pero nosotras además tenemos este plus de ser mujeres y tenemos trabajos más mal pagos, sería. Además, la cuestión de nuestra situación, es decir, la efectividad, hay muchísimo trabajo en negro. Esto también nos complica a las mujeres que tenemos que decidir, por ejemplo, quedarnos con el golpeador o irnos con un salario precario y en condiciones que no son seguras de estabilidad laboral. Entonces, para mí, una idea que le quiero dejar y aportar, a pesar de que estuvieron personas ligadas a la política, a la justicia y demás, yo creo que la indefección de las mujeres tiene un punto, un corazón central, y es la ausencia del Estado. Pura y exclusivamente es la que abraza a la gran violencia que padecemos las mujeres, y es la ausencia del Estado. Y la ausencia del Estado tiene un dato que es sumamente significativo, que es las mujeres que padecemos violencia doméstica, laboral, económica, social, la que fuere, cuando hacemos una denuncia somos ninguneadas. Es decir, no se nos toma con la seriedad que se merece el problema, y muchas veces termina cansando a la mujer en esta búsqueda de encontrar una respuesta. En otros casos sí se toma la denuncia y de alguna manera la mujer inclusive la repite 1 y 2 y 3 y 10 y hasta 26 veces, con ese caso emblemático. Después de 26 denuncias finalmente fue quemada por su pareja. Pero sin embargo, a pesar de que en otros casos sí se toma la denuncia, no hay un accionar inmediato del Estado para intervenir de forma preventiva sobre esa mujer. Y así hay casos que algunos se han nombrado acá, por ejemplo, el caso de Paula, o el caso de Silva, o el caso inclusive de Capitán Bermúdez, Romina Zapata, también, que inclusive mató a su niño, su pareja. Entonces, lo que notamos, o por lo menos la impresión que yo tengo, es que la causa fundamental de la violencia arranca desde el Estado hacia nosotras. Por último, decirles que, bueno, yo integro el Estado, pero integro el Estado desde el lugar de entender que soy la vocera de todos aquellos que luchan contra este Estado que no da respuestas, fundamentalmente de los trabajadores y las mujeres.
Y por último decirle que hay una propuesta, que inclusive es levantada por los movimientos de mujeres, que tiene que ver con, por ejemplo, todas estas leyes y la fiscalía y todas estas cosas que se arman y todos estos órganos que deberían funcionar como reloj, tienen que contar con un presupuesto. Si no cuentan con un presupuesto destinado para que estén a la altura de las necesidades y la demanda de estas mujeres violentadas, no sirven. Son, de alguna manera, esta palabra que se utiliza, que la visibilización de la violencia hacia la mujer termina medio rozando la cuestión de naturalizar, es decir, digo cuántas hay, pero en realidad no actúo firmemente. Para eso se necesita, estamos en un sistema capitalista, todo se maneja con dinero, necesitamos dinero para poder, por ejemplo, incluir a nuestras mujeres golpeadas en refugios, en hogares refugio. Necesitamos que nuestras mujeres golpeadas, atropelladas y demás necesitan, por ejemplo, que las insertemos laboralmente. Además que garanticemos guarderías para que puedan ir a trabajar, porque muchas de ellas, el otro problema que tienen son los hijos, con quién dejan los hijos si tienen que ir a trabajar. Para todo eso, inclusive el propio aborto legal y gratuito, nosotros, yo pertenezco a una organización, Plenario de Trabajadoras, además de ser militante del Partido Obrero, pero nosotros lo que pensamos es que tiene que haber educación sexual en las escuelas, tiene que haber un anticonceptivos de accesibilidad a todas y gratuitos, pero también atacar el problema del aborto, mejor dicho, de las muertes por aborto clandestino, atacar ese problema y plantear la cuestión del acceso al aborto legal y gratuito, como una forma integral de la mujer, no como agitando esto como una medida anticonceptiva, porque cualquier compañera que más o menos entiende el tema sabe que esto es terrible, tanto para el cuerpo de la mujer como psicológicamente hablando. Entonces no lo tomamos como algo para decir, bueno, vení y hacelo, sino de forma integral. Charlar con la mujer, ofrecerle un psicólogo, toda una atención integral de la salud y finalmente, si su decisión es abortar, que tenga los mismos derechos que tiene otra compañera que por tener dinero puede acceder de forma privada. Bueno, por último decirles que refuerzo mi compromiso con las organizaciones de mujeres y aliento a que las organizaciones de mujeres, escuché algunas compañeras que trabajan con discapacidad, las compañeras que trabajan con el tema del plenario de mujeres y la lucha por nuestras reivindicaciones, ahí es donde deposito mi real confianza para que ellas luchen de forma independiente del Estado, de todos los tipos de organizaciones estatales, y que realmente se imponga una agenda de las mujeres para terminar con la violencia de género. Gracias. Bien, muchas gracias a las dos. Estoy contento por algunas cosas. Un solo aporte quiero hacer de lo que decía. No me cabe la menor duda. Estoy contento porque, gracias a Dios, encuentro lo veía muy complicado y se fue desarrollando así naturalmente y realmente las cosas están saliendo como por lo menos uno esperaba. Así que a todos les agradezco muchísimo todos los aportes. Yo quería aportar que como mujer trabajadora, vos decías, quería marcar una necesidad de la mujer trabajadora y que desde los gremios, algunos gremios, lo estamos levantando como consigna, es la mujer golpeada en su lugar de trabajo no tiene el espacio para hacerlo, para visibilizar esta situación. Nosotros, como mujeres golpeadas, no podemos pedir en el trabajo un permiso por la causa justa, por esa causa. En el caso de que una mujer no se presenta a trabajar por estar pasando por esta circunstancia, tiene que utilizar una licencia ordinaria o
a sus propias compañeras, o sea, la solidaridad de sus propias compañeras que cubran que nos cubran para poder justificar. Claro, para poder justificar. ¿Por qué? Porque todo ese trámite de tener esta circunstancia de mujer golpeada nos lleva a no solo algunas porque estamos demasiado golpeadas y no nos podemos presentar porque la cara no nos da para presentarnos, y si no es así, porque tenemos que hacer todos los trámites que tenemos que hacer en el caso de que esto sea llevado a la justicia, que tengamos que hacer la denuncia correspondiente. Todo esto nos lleva un tiempo que lamentablemente a la mujer trabajadora no se lo justifica por esa causa. Tenemos que usar otras causas que normalmente no son las correspondientes. Y eso lleva a que muchas veces en los ámbitos laborales que podemos asegurar que las mujeres golpeadas por el simple hecho de ir a trabajar, muchas veces esa es una de las causas por las cuales cuando vuelve a su casa es golpeada, a veces no justamente esa es una de las causas por las cuales no es visible. La mujer opta por callar, por no hacer visible su problema, porque no tiene justamente el apoyo, en este caso, como decía ella, eso es totalmente del Estado. Eso es totalmente del Estado. No tenemos un causal, no es un causal para que nosotros podamos denunciar los lugares de trabajo y que se nos den los permisos necesarios para llevar a cabo. Por supuesto la contención tampoco es Gabriela acá, la contención tampoco. Normalmente la contención es por parte de nuestras propias compañeras y a lo mejor un círculo muy chiquito. Nosotros tuvimos ese caso y muy visible con la muerte de nuestra compañera Rosa Silva. El grupo que pudo llegar Rosa con su problema no fue suficiente para a lo mejor poder tener una fuerza suficiente como para que llegara al Estado a que se lleve a cabo todo ese sistema, o sea, que se ponga en funcionamiento todo el sistema. Porque nosotros cuando denunciamos lo de Rosa nos decían, pero el Estado estuvo. Pero ella no hizo lo que tenía que hacer, y es mentira. Nosotros lo seguimos diciendo, lo dijimos en ese momento, lo seguimos diciendo ahora. No, hay formas y formas en las cuales hay que hacer, mover los engranajes del Estado. Y a veces no tenemos los elementos suficientes, como decía una compañera que ya se fue, que yo la entendí muy bien, que ella decía, y marcaba un poco cuando hablaba de los chicos discapacitados y que por ahí no tenían la forma, ella lo que hablaba era del acompañamiento. Eso es lo que ella hablaba. Ella habla del acompañamiento que no se logra a veces para poder lograr hacer mover los engranajes del Estado, para poder resolver y para poder preventivamente llegar, en el caso, por ejemplo, como en el caso de Rosa, para que Rosa no muera ella y su hijo. Quiero agregar algo con respecto a que se volvió a mencionar la cuestión del Estado a través de Jorgelina y acá de Teresa, que nosotras, después de muchos años de experiencia, que de experiencia significa, realmente la falta de actuación del Estado nos ha obligado a aprender montones de cosas, desde cuestiones legales hasta de prácticas corruptas, hasta montones de cosas que uno a veces empieza por su problema y ni se imagina con las que se va a encontrar. Pero una de las cuestiones que nosotros hemos aprendido y que no nos cansamos de repetir, y que no lo decimos para generalizar ni para atacar cuestiones personales, que es del debate del que nosotros queremos correr a muchos funcionarios. Cuando nosotros hablamos del Estado no estamos hablando de las personas individualmente. Como bien decía Jorgelina, ella pertenece al Estado y juega un rol diferente a muchas otras mujeres, inclusive, que están dentro del Estado. Nosotras, como mujeres, también hemos aprendido a hacer correr, a salir de esa unilateralidad, como decía antes, de pensar solo en uno mismo y hacer a los demás también correrse de ese rol. Y hemos aprendido que lamentablemente el Estado muchas veces no es que está ausente, sino que está presente del peor modo que podría estar presente, ¿no? Y esto no es por cuestiones individuales de tal o cual persona, sino por una estructura que hay que cambiar y que
sin duda lo vamos a tener que cambiar entre todos. Obviamente el Estado se sustenta sobre sí mismo y no puede funcionar independiente de esa estructura que tiene. Sí hay gente dentro que quiere cambiar, obviamente, pero sin todo lo de afuera, sin todo lo que se mencionó, que no voy a reiterar y que hizo de recién la síntesis Jorgelina, no va a cambiar. Por lo tanto, yo también quiero decirle a Ricardo, nosotros es la primera vez que podemos participar por una cuestión de horario y estamos todas por irnos corriendo, pero nos parece muy importante que se junten todos estos, que nos juntemos todos estos actores sociales, tanto los que venimos de la práctica social, política, de las especificidades como la de género, la niñez y demás, y también creemos que el Estado se tiene que sentar con nosotros y tenemos que sentarnos juntos y discutir estas cuestiones. Y reitero el ofrecimiento a Mariela Aranda, que dijo al principio que se sentía sola, que nosotros le hacemos la contrapropuesta, que la gente que está en el Estado y se siente sola, se apoye en las organizaciones sociales y de mujeres, y sobre todo perteneciendo a una fuerza de seguridad, donde obviamente, además de la estructura vertical y represiva, tiene una cuestión obviamente muy atrasada en lo de género, que eso no estoy descubriendo América ni diciendo nada nuevo. Así que celebro esto y que ojalá se repita, que nos sirve a todos. Bueno, muchas gracias. Sí, se puede. Que es algo que trajo a colación, me parece que las dos, pero bueno, más me hiciste vos hincapié, Jorgelina, y que tiene que ver con la violencia justamente a las mujeres y en relación al Estado y los equipos de salud en eso comprometidos fuertemente, que es la interrupción legal del embarazo, que está reglamentada y acá en San Lorenzo no se está cumpliendo. Están los protocolos y los equipos de salud, tenemos 17 centros de salud municipales, 1 provincial y el hospital, no hay objetores. Todavía no se hizo la objeción de conciencia, que el Estado lo da para el que esté o no de acuerdo, pero el Estado debe garantizar que las mujeres puedan acceder a la interrupción legal del embarazo y San Lorenzo no lo está llevando a cabo. Solo se hace en el caso de los abusos sexuales. Y la ley marca que la interrupción legal del embarazo se hace cuando está comprometida la salud de la mujer. Y esto tiene un sentido mucho más amplio a la violación. Así que bueno, en esto está el Estado, un poco diciendo, tomando lo que dicen las compañeras, no es que el Estado no está presente, está en abundancia. Tenemos 17 centros de salud municipales, 1 provincial, 1 hospital regional, pero estamos presentes de la manera a veces más nefasta, como nombraban. Hay equipos, hay profesionales muy buenos en algunos lugares, comprometidos, pero no se lleva a cabo los protocolos que están, no tenemos que inventar nada, no tenemos que sentar a pensar nada, está todo reglamentado, todo armado, pero no lo hacemos. Sí, con respecto a eso, bueno, en el Hospital Centenario, que es donde yo trabajo, la otra vez estábamos hablando de que ni siquiera tenemos, o sea, el acceso a la medicación que se necesita para hacer el aborto. O sea, es una medicación que no existe en el hospital. Con lo cual, la paciente, así sea un aborto, digamos, terapéutico, o sea, embarazos detenidos, digamos, nada que ver con lo que estamos hablando ahora. No tenemos la posibilidad de hacérselo con la medicación que se la provee el Estado, sino que la paciente tiene que ir a comprarlo a una farmacia en donde se vende, como se vende, que es el misoprostol, que es una medicación que se utiliza, tiene otros fines, digamos, en el fin comercial farmacéutico, y que todavía no se compra en el hospital. O sea que ni siquiera podemos entonces pensar en que vamos a tener el recurso. Le tomo la pelota farmacológico. El coordinador zonal de salud, Mutasi, Eduardo Mutasi, nos aseguró que todas las farmacias de la zona tenían que contar en breve con esta medicación. Se está movilizando, pero todavía supuestamente, cuando se hizo esta capacitación en Baigorria hace pocos meses en el hospital de Eva Perón, se planteaba que a veces no contamos con la anticoncepción. Tuvimos 2 meses muy difíciles. Nosotros tuvimos que salir el equipo de salud a pedir prestado a otras localidades, tal cual. Digamos,
Por eso esto tiene que ver con la cuestión de violencia y no solamente no cumplir con derechos elementales. Estamos hablando de que se cuente con la anticoncepción y se cumpla el ILE para la gente que no tiene los medios para ir a la parte privada. Tal cual. Los médicos, por ahí, bueno, como decían, está la lista de los objetores de conciencia. Eso, ni bien salió la ley en el 2010, hubo como un boom a nivel provincial en donde a todos los servicios de ginecología se le exigió que como médico uno tome una posición. No fue muy claro, fue todo muy flu. El que quería contestaba, el que no quería no contestaba. Igualmente todavía, digamos, las cuestiones se manejan, digamos, de que si la paciente no reclama su derecho, no se le da. O sea, ¿cuándo se va a hacer un aborto en el hospital? Cuando la paciente zapatee para que se le haga. Si no, no es una cosa que todavía ni los médicos que están en formación, ni los médicos que están de jefes de servicio, Ni hablar de las mujeres que llegan con abortos en curso, que se hicieron prácticas clandestinas. Obviamente. Ya que hablamos de la salud de las mujeres como derecho, muchas veces esas mujeres dentro de los mismos hospitales públicos quedan abandonadas a su suerte cuando hay médicos o que se niegan. Nosotros tuvimos un caso famoso en San Lorenzo, donde una mujer quedó detenida dentro del hospital porque llegó con un aborto en curso de hace no muchos años atrás. Y un juez ordenó acá en San Lorenzo que al feto se le diera cristiana sepultura. Y esa mujer quedó tirada 12 días detenida a su suerte, prácticamente con una atención deplorable, ¿no? O sea, esa es la atención que se le da a una mujer en una situación de vulnerabilidad, además económica, porque esto no hay que ser hipócrita y decir que cualquier mujer que decide hacerse un aborto y con los medios económicos recurre a muchos médicos que a veces son los mismos que trabajan en esos lugares públicos y que se niegan a atender a las mujeres pobres que llegan con abortos en curso, van con el dinero y se hacen el aborto en las condiciones sépticas correspondientes, teniendo en cuenta siempre que aún las que tienen acceso económico no tienen la contención de vida en lo psicológico y a veces también en lo físico en cuanto a lo que pasar por la práctica del aborto significa para una mujer. Así que el tema es bien complejo, pero coincido, como decía Jorge al principio, es una realidad. Es cierto que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y lamentablemente lo cierto es que el aborto existe. En Argentina se practican casi 600.000 abortos por año y muchos de esos son clandestinos y por eso mueren mujeres. Y las que mueren son las más vulnerables y las más pobres, no las que pueden pagar y hacerse en las condiciones que debería ser la mujer conocida. Y la muerte es lo más grave, la calidad de vida comprometida. O sea, la mujer queda con calidad de vida comprometida, su calidad de vida, la mayoría de las veces. Bien, te agradezco, bueno, Jorgelina. Gracias, disculpen. Lamentablemente, Pauli, yo te agradezco muchísimo que hayas venido. Y bueno, nos están quedando Pablo, Gaby, Mariela, Adriana y creo que nadie más. Así que bueno, seguimos con Pablo, ¿te parece? Bueno, Pablo es psicólogo, trabaja en Blooming.